Hola, soy Roberto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del Baúl del Miedo. El día de hoy van a tener premio doble, ya que va a haber una segunda emisión al terminar esta, así que no se la pierdan. Pero empecemos por introducir este primer video de la noche. Les voy a traer el primer podcast de Popurrí de Terror, que es un tema que particularmente a mí me gusta, porque normalmente en este tipo de episodios hablamos acerca de temas diversos. Y este, al ser el primero, pues tuvo un gran invitado que es Manuel Linares, que le mando un saludo. Fue de los que nos impulsó a subir el podcast a Spotify, porque antes pues solo estaba en YouTube y en Spotify pues tuvo como más alcance, entonces le agradecemos mucho a Manu. Si no mal recuerdo, también estaba un gran amigo que se llama Pedro, que le mandamos un saludo, que se une al final de la conversación. Pero los temas de los que se habló fue de la mano peluda, del caso de Josué, hablamos un poco del terror en los videojuegos. Y para finalizar, muchas historias, anécdotas de terror contadas por nuestros invitados, que estoy seguro que les van a encantar. Así que quédense en este primer video de la noche, en este video del mes del terror. Y no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, activen la campanita para que les lleguen todos los videos y les llegue notificación para que puedan venir a suscribirse, comentar y compartir. Estamos en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo, en Facebook como El Baúl del Miedo, y aquí en YouTube como El Baúl del Miedo de Investigación Paranormal. Vamos allá. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. El día de hoy vamos a hablar acerca de distintos temas. Pero antes de empezar a decirles acerca de qué es lo que vamos a hablar, quiero decirles que el día de hoy no me encuentro solo. Estoy con un gran amigo. Preséntate, por favor. Hola a todos, soy Manuel Linares. Y pues es un gusto que me hayas invitado, es un gusto estar aquí. Y como les digo, realmente nos costó bastante decidir cuál iba a ser el tema que íbamos a abordar esta noche. Así que vamos a hacer un popurrí. Realmente vamos a estar aquí, ya saben, esperemos estar media hora, 40 minutos. Lo que dure, lo importante es que sea orgánico, que ustedes se diviertan, pero sobre todo que se espanten. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los casos más importantes de la mano peluda, que es el caso Josué. Vamos a hablar también acerca de un tema que ya estábamos tocando en el podcast pasado, que fue lo de los videojuegos de terror. Y pues por ahí a ver si hay un extra, una sorpresita, que si se quedan hasta el final, pues la van a escuchar. Pero pues vamos a darle a la carnita, ¿no? A lo que llama, a lo que venimos. Entonces, Manu, ya en confianza, ¿qué videojuego de terror nos recomiendas tú? ¿Cuál es el que dices, caray, ese sí me espantó? Bueno, últimamente yo creo que lo que nos gusta a nosotros, o lo que podemos verlo también en muchas películas, son los brincos repentinos, que no te esperas algo y de la nada, pum, tienes a un güey atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, un juego que tiene muy buena ese lado de los sustos es Dead by Daylight, uh-huh. Desarrollado por Behavior. Últimamente apenas va en su segundo año, si no me equivoco. Pero es un juego muy completo, porque es un juego asimétrico. Tienes a un asesino y a 5 sobrevivientes. Y lo que llama la atención de este juego es que tiene asesinos de licencia. Recientemente pues agregaron a Ghostface, pero tienen tanto a Michael Myers como a Amanda del juego de miedo. Tienen a Freddy Krueger, tienen a Leatherface. Entonces realmente es un juego que ha crecido mucho, y por lo tanto ahorita su base de jugadores pues es muy extensa. Y el juego pues consiste en reparar generadores para poder escapar de este asesino. Bueno, también me faltó mencionar, tienen asesinos originales que la verdad son conceptos... Bueno. Sí, es un concepto muy padre, porque le da mucha originalidad al juego. No solo te quedas con lo conocido, sino también uh-huh. tienes asesinos pues que ellos mismos inventan, y tienen toda una historia detrás. Recientemente en una actualización hasta metieron aún más historia que se va armando a medida que vas jugando. Y entonces pues eres un asesino que, por cierto, cada asesino tiene a su sobreviviente, y hasta los de licencia. Como para poner un ejemplo, Michael Myers tiene a Laurie Strode. Uh-huh. Y en este juego reparas generadores y tienes que escapar del asesino. Lo padre del juego es que cada asesino tiene una habilidad distinta. Cada uh-huh. sobreviviente tiene habilidades distintas. Y esto se presta a que, por ejemplo, Michael Myers, que en las películas de Halloween lo podemos ver que es alguien que realmente silencioso, está... sí, está acechando. Ándale, y ese mismo es su poder, el uh-huh. acecho. Entonces, tú puedes estar
pues tranquilamente jugando. Y de Y repente... de repente volteas y puedes ver a Michael Myers observándote a punto de matarte, porque cada asesino tiene como una habilidad, ¿no? Ajá, pero tiene un radio Ujú. que le llaman el radio del terror. Y así puedes pues, saber si está cerca del asesino. La diferencia es que Michael Myers lo tiene reducido. Entonces no escuchas cuando se acerca hasta que ya está muy cerca de ti, y pues ese tipo de sorpresas son las que te sacan el susto. Hay distintos asesinos que con sus habilidades o lo van ocultando o lo van aumentando, y eso va cambiando mucho la dinámica del juego dependiendo, porque tampoco sabes contra qué asesino vas a estar, hasta que de repente te puede salir un Michael Myers atrás o un Leatherface corriendo como loco por todo el escenario con su sierra. Entonces el dinamismo de este juego presta para muchas horas. Ujú. Y una diversión con miedo muy buena, Ajá. la verdad. Puedes escoger entre cualquiera de los dos y es muy, muy, muy interesante. Yo no lo he jugado, pero me imagino que es como un tipo slasher. Sí. Rinde mucho tributo a los slashers. No, pues qué buena obra de arte, ¿no? Y yo también el día de hoy les quiero recomendar una saga de la que ya hablamos en el podcast pasado. Y que no les voy a tocar tanto porque quiero guardarlo para un especial. Contando toda la historia de esta saga, porque creo que vale mucho la pena. Entonces les voy a recomendar específicamente un juego que es Resident Evil 7 o Biohazard 7, que a pesar de que para los conocedores de la franquicia muchos fue como que un fiasco, ¿no? Como que se decepcionaron y dijeron, no, que Capcom se pasa, que no sé qué. Para mí fue un gran juego, y eso que... Bueno, ustedes saben que la esencia de los Resident Evil clásicos, no sé, del 1 al 3, fue la cámara en tercera persona. Uh-huh. O sea, eso era lo que, sobre todo, como que brindaba ese ambiente de terror, porque pues tú no podías ver lo que te aguardaba, ¿no? O sea, simplemente eran como tomas, y eso, pues, de alguna manera te espantaba. Ya posteriormente en el 4, ya fue en el hombro, y en el 5 y en el 6, pues ya incluso fue, o llegó a ser más como de acción. O sea, realmente ya no era un survival horror. Pero, en la séptima entrega... y retomaron muchísimo el survival horror, y yo creo que a pesar de que, como les digo, fue muy criticada por quienes aman la franquicia, yo se la recomiendo muchísimo porque es en primera persona. Entonces, para empezar, yo creo que eso a la gente que es fanática de la saga pues le va a costar mucho como que acostumbrarse, ¿no? Porque a pesar de que ya ha habido entregas que han sido en primera persona, pues realmente no había habido una entrega tan grande o que fuera del canon oficial en ese tipo de cámara. Y a pesar de que, pues sí, la historia va un poco acerca de armas biológicas, obviamente como debería de ser, parece más una historia paranormal. Porque digamos que tú vas a empezar siendo un agente y de repente te llega un correo y te dice, no, pues, ¿sabes qué? Le manda un correo a su esposa. Para esto su esposa tenía pues como 2-3 años desaparecida, un tiempito desaparecida. Entonces pues el chavo, el agente dice, ah caray, pues, ¿cómo sucedió esto? Entonces se va a buscar a esta chava, a su esposa. Y conforme vamos llegando vamos a ir descubriendo qué fue lo que pasó en todo este tiempo que ella estuvo cautiva. Qué tiene que ver con Umbrella, porque nuevamente vuelven a mencionar a la tan conocida farmacéutica en la saga Umbrella. E incluso si terminan el juego pues se van a llevar una sorpresa, para muchos grata, para otros decepcionante, que es Chris Redfield, que al final de la saga aparece, bueno, del videojuego. Pero yo se los recomiendo muchísimo, y sobre todo con audífonos en la noche. Yo creo que... Luces apagadas. Luces apagadas, yo creo que va a ser la mejor experiencia de survival horror. Que hay muchos juegos, ¿no? Pero yo considero que este es de los mejores, y a pesar de que fue criticado, pues jueguenlo, vale muchísimo la pena. Pero no sé, Manu, ¿tú qué sabes de Resident Evil? ¿Te gusta la franquicia o...? Sí me gusta, realmente he tenido la oportunidad de jugar completos muy pocos juegos, te puedo decir del 5, el 6... Y por cachos los clásicos, ¿no? Los primeros 3, la cuarta entrega, la verdad, casi no la he jugado. Y esta última entrega, la verdad, no había leído reseñas, pero pues no he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero se me hace muy interesante porque muchos, yo creo, llegan incluso por las películas, ¿no? Que fueron igual populares, pero que, como mencionaban, no tienen nada que ver con lo que es el juego. La esencia es distinta, ¿no? Pero... Eran entregas, te digo, en mi caso, yo había jugado el 5 y era una entrega que se sentía un poco más familiar a lo que yo había jugado. Entonces,
Son juegos buenos. Yo creo que sentaron las bases también para muchos juegos de terror en el género de zombies. Uh-huh. Pero no te puedo hablar a profundidad porque realmente no he podido jugar mucho y solo conozco pues, una embarradita por arriba de todo. También otro juego que estaría muy padre que lo jugaran, Silent Hill. ¿Has escuchado de Silent Hill? Sí, he escuchado, no he jugado nunca, he tenido un PlayStation y nada, entonces realmente nunca pude jugarlo. Yo la verdad, o sea, tampoco es como que lo haya jugado mucho, nada más llegué a jugar una entrega de PSP, que fue el Homecoming. Y para PlayStation 1 llegué a jugar el primero, pero realmente, a diferencia de Resident Evil, que sí me clavé en la historia y lo pasé, para mí Silent Hill era muy denso, o sea, porque a pesar de que Resident Evil era un juego de survival horror y digamos que sí tenías que ser en los primeros como muy estratégico con lo que llevabas cargando y con tus municiones y todo, yo sentía que Silent Hill estaba todavía un escalón más arriba dentro del survival horror, porque, o sea, ahí era súper escasa todas las cosas, o sea, realmente era muy complicado llegar a cruzar el juego sin ningún sobresalto, y considerando que ahí igual pues aparecen diferentes entidades o monstruos, pero bueno. Vamos a cerrar un poquito este tema. Abel, no sé si nos quisieras recomendar algo de algún videojuego de terror. Pues primero que nada un saludo a todos y una disculpa por no hablar desde el principio, pero es que mi voz me está matando. Bueno, no me mata, pero la verdad si hablo demasiado se irrita. Pero pues soy muy... No soy muy fan de este tipo de juegos. Soy más como le decía Manu hace rato que llegó aquí al estudio del Baúl del Miedo, que pues la verdad pues sí soy más de Call of Duty, de Resident Evil he tocado muy pocos juegos, la verdad sí no he jugado muchos, solo jugué el Raccoon City y pues es algo muy parecido a un RPG, entonces pues no cambia mucho la diferencia, pero la verdad sí nunca he jugado este tipo de juegos. ¿A ti qué te gustaría? Si sabemos ya nos dijiste, ¿no? Que no eres tan afín a este tipo de juegos. Si tú te dijeras, no sabes qué, vas a jugar este juego, ¿qué te gustaría que tuviera un juego de terror? ¿Qué crees que sería lo principal? Pues yo creo que lo que más le tiraría a ser como un easter egg completo de como lo hace Call of Duty en Zombies, ¿no? Por ejemplo, que no es como un terror, pero sí es una presión en la que tienes que estar sobreviviendo o algo así. O yo creo que ya un juego así muy utópico que podríamos llegar a pensar o que podría llegar a pensar sería como hacer un GTA pero de distintas escenas de terror, o sea que no sea la típica ciudad común o la típica simulación de videojuego que normalmente conocemos, sino que tuviera como que esa parte terrorífica, ¿no? Porque normalmente lo ponen como easter eggs o cosas así, pero dedicar todo un tipo de juego como un GTA, algo de terror o eso sí, pues yo creo que valdría la pena jugarse. No sé qué tú pienses, Manu. Un tipo mundo abierto, ¿no? Mencionas. Sí. Estaría muy padre, pero incluso tal vez metiéndolo con esto que también se ha puesto de moda entre los youtubers, streamers de la realidad virtual, ¿no? Sí, o sea, claro. Un mundo abierto en realidad virtual, pero que a cada rato te estén asustando o tengas como esa presión. La verdad sí sonaría como un juego que rompería récords, yo creo. Sí, porque esa es yo creo que una de las partes fundamentales de los juegos de terror. Por mencionar algo, no sé si ya jugaron el Resident Evil 2 Remake, el más reciente. No, he visto videos, te digo, pero realmente no. Recientemente pues, me robaron todas mis consolas, no he estado lejos de los videojuegos, entonces no he podido pues darle una oportunidad, pero he visto que ha recibido muy buenas críticas, que es una muy buena entrega. Sí, la verdad yo esperé muchísimo, yo desde que anunciaron el juego dije, wow, o sea, espero, y por lo que se veía en los trailers y todo, pues se veía que se iban a mantener la esencia o que iban a buscar regresar a esa esencia de terror, porque pues como ya les dije en el Resident Evil 7, que fue la entrega anterior al 2, intentaron regresar a ese origen, porque pues a pesar de que, dato curioso, ¿no? Resident Evil 4, 5 y 6 han sido de los más vendidos dentro de la franquicia, a pesar de que tienen muchísimas críticas diciendo que eso no es Resident Evil, güey. O sea, que eso es un RPG o que es más un juego de acción que un survival horror. Pero en este Resident Evil 2 Remake, que también se lo recomiendo muchísimo, supieron innovar, porque a pesar de que no usaron la cámara en tercera persona, la usaron al hombro como en Resident Evil 4, lograron mantener esa sensación de terror. O sea, realmente tú, si juegas el juego en un modo normal, o sea, de normal a difícil, porque pues obviamente si lo juegas en fácil, pues va a ser un juego de niños, ¿no?
Pero ya si juegas en una dificultad pues normal, pues sí les va a costar bastante. Van a tener que ser muy estratégicos con su inventario. Y además, digamos que como a la mitad de la historia, no sé si recuerdan a Mr. X, que fue un personaje que salió en Resident Evil 2, el original, que era un como gigante pelón con gabardina. Sí, que te persiguen, ¿no? Sí. Te va persiguiendo. Entonces digamos que desde una parte que desbloqueas en el juego, todo el rato te está persiguiendo, o sea, literal, no hay un momento en que tú puedas descansar, porque ya nada se empiezas a oír la presión constante, ¿no? Ajá, entonces realmente cuando empieza a pasar esto, el juego como que sube muchísimo su dificultad, porque además de que estás resolviendo acertijos y tienes que sortear como los enemigos normales, pues tienes que esquivar esta madre, porque no lo puedes matar. O sea, lo matas ya casi al final de la historia, ¿no? Pero, o sea, en un principio pues solo lo puedes aturdir y digamos que sería un desperdicio porque pues no lo vas a matar. Pero pues se los recomiendo muchísimo. Y ahora sí, con esto cerramos esta parte de videojuegos. Posteriormente, como les digo, me gustaría hacer ya algo más en forma, que podamos echarnos un especial de puros videojuegos. Pero el día de hoy, como les decía que esto es un poporrí, esto va a ser variadito, va a haber bastantes temas, pues vamos a con el siguiente. Y quiero que me presten mucha atención, porque este caso, no sé si ustedes, Baúl Escuchas, conozcan a Juan Ramón Sáenz, yo espero que sí, ya lo hemos mencionado. Para mí es realmente uno de los grandes exponentes del radio en México, y aparte del radio, pues de la investigación paranormal. Porque pues, todos sabemos que Carlos Trejo, a pesar de que tiene su historia, pues no es, digamos que... Es como un villano Carlos Trejo, ¿no? Sí, surge más por su pelea con Sergio Adame que por... Sí, se llama Sergio Adame, ¿no? Alfredo Adame. Alfredo Adame. E incluso hagamos una pequeña recomendación de los amigos de Leyendas Legendarias. Tienen un podcast especial de desmintiendo a Carlos Trejo. Cuentan un poco de la historia de Cañitas y pues van subrayando todos estos errores o cosas que no tienen nada de sentido. Pero bueno, dejemos a Carlos Trejo en el pasado, en donde está, ahí que se quede, y volvamos con el tema. Y como les comento, Juan Ramón fue uno de los grandes exponentes del terror, de la radio, y realmente como investigador paranormal pues es de las pocas personas que yo sí digo que admiro y que me consta, ¿no? Que ellos sí realizaban un trabajo de investigación, porque pues muchas veces hay personas que solo graban o incluso editan, ¿no? O sea, graban y editan el video para que parezca que pasó algo, pero Juan Ramón tenía una esencia en la que se preocupaba por las personas, ¿no? O sea, realmente si veía un caso complicado o un caso que fuera real, porque obviamente pues duró más de 20 años al aire su programa, obviamente hubo muchísimas llamadas que probablemente pues eran falsas, ¿no? O obviamente él no las hacía, ¿no? Pero pues la gente le contaba, entonces pues se prestaba mucho a que también hubiera gente que bromeara, ¿no? En este programa. Sí, aparte al ser algo telefónico pues, se prestaba mucho a eso, ¿no? Uh-huh. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del caso Josué, que para mí y para muchísimas personas pues fue el fin de la mano peluda, ¿no? Pues fue el fin de la mano peluda. Fue un caso totalmente impactante y que, como comentas, ¿no? Marcó tanto a Juan Ramón que se dice que llevó a su muerte. Pero bueno, todo empezó en el año 2002. Dentro de una de las transmisiones del programa, Josué Velázquez llamó a Juan Ramón y le empezó a contar su historia. Todo muy normal, ¿no? Parecía que iba a ser un programa casual de la mano peluda. Pero conforme Josué iba contando su historia, empezaron a suceder cosas. Para esto Josué empezó a platicar que él a la edad de 14, 15 años, su familia sufrió un declive económico. Él, al estar acostumbrado a cierto nivel, le costó mucho aceptar que pues ya no estaban en esas posibilidades. Tanto que su ambición lo llevó a buscar letrarse en muchos temas de ocultismo, de esoterismo, al grado de pactar con un demonio. Conforme se desarrolla el programa de radio, José va contando que empezó a conseguir libros, que empezó a hacer rituales, y el punto álgido, el punto importante y fuerte fue que dentro de esta llamada confiesa que mató a su abuela. O sea, literalmente él confesó en el programa de radio
que los demonios... Sí, Sí, lo sí. menciona por sus propias palabras. Sí, y es perturbador, ¿no? Porque Quien pues tenga uno... duda, pues busque el video. La verdad se los dejamos en el link de la descripción. Y quien se lo eche, pues la verdad vale la pena verlo. Y escucharlo, porque incluso posteriormente pues pueden ver... bueno, ahorita les digo esa parte. Dijo que mató a su abuela por órdenes de los demonios con los que estaba pactando. Porque se supone que él, al matar a su abuela, iba a ser acreedor de un anillo que se llama el Rey de Salomón. El anillo de Salomón. El anillo de Salomón. Este anillo se supone que tiene muchísimas propiedades mágicas. Digamos que con él puedes incluso controlar a los ángeles y a los demonios, ¿no? Realmente es un anillo de dominio. Y eso está en la Biblia, ¿no? La historia Del Rey Salomón, sí, incluso si ustedes buscan o son seguidores de la religión, pueden saber que el rey Salomón, pues sí fue una persona que es mencionada en la Biblia. Incluso se supone que él fue la primera persona que hizo en la tierra un templo en honor a Dios. Y de hecho se supone que en esta historia fue cuando Dios mismo le da el anillo del rey Salomón para que pueda él continuar con sus trabajos, porque dentro de la historia del rey Salomón se menciona que mientras estaba construyendo este templo que estaba dedicado a Dios, hubo muchos demonios que atacaban los cimientos. Entonces él trabajaba, bueno, sus albañiles, ¿no? Trabajaban, pero siempre les destruían la construcción. Entonces llegó un punto en que el rey Salomón le pidió ayuda a Dios, le dio este anillo, y es así como pudo como apaciguar a estos seres. Pero bueno, Josué mata a su abuela, recibe el anillo, y posterior a eso empieza a contar muchas experiencias. Él nos dice que a la edad de 17 entró al Politécnico, que le hizo un trabajo de brujería al que era el director de ese entonces de su carrera, que fue creo que biología, y él a los 18 años ya había terminado la carrera, cosa que no sé cuánto creen que dure una carrera de biología. 5 años, Por lo menos, sí. Y él logró hacerlo en tan solo, pues digamos que menos de un año, ¿no? O sea, realmente solo fue a trabajar energéticamente o con alguna maldición al que era el director de esa carrera, y lo logró. Posterior a esto, pues obviamente se alejó de su familia, porque pues los cambios eran obvios, ¿no? Yo creo que una persona que se empieza a meter mucho en esos temas y que incluso pues, ya es un asesino confeso, me imagino que debe de cambiar mucho su relación que tiene con incluso la familia. Entonces José comenta que se fue a vivir a Estados Unidos, que abrió una empresa dedicada precisamente a lo que estudió, que fue la biología, pero que él seguía recibiendo y que él diariamente tenía presencias a su alrededor, porque dentro del pacto que él hizo, pues digamos que recibía cierta cantidad de dinero, todos los días recibía cierta cantidad de dinero, pero dentro de las cláusulas o requisitos que tenía este pacto, es que ese dinero solo se lo podía gastar en él, o sea, no podía ser usado para ninguna cuestión altruista, o que incluso, no sé, su hermano le dijera, oye, préstame dinero, no. O sea, él incluso menciona que 2 o 3 ocasiones llegó a dar dinero y que lo golpearon los entes. O sea, que no era algo que pasara desapercibido. Dentro de la entrevista empiezan a suceder muchas cosas. A Josué le empiezan a atacar entidades. Como les dijo Abel, si pueden, escuchen el caso. Dura como 1 hora y media, pero la verdad vale muchísimo la pena, porque todo esto que les estoy contando, pues obviamente Josué lo detalla mucho más vividamente, porque él era el que estaba en ese momento viviendo esta situación. Llegó a tal grado este problema que tuvieron que llamar al pastor, que era Roberto Guaso, para lograr tranquilizarlo. Les recuerdo que esto fue en el 2002. Termina la llamada. Para esto, lo último que se supo de Josué fue que lo estaban atacando, que le habían enterrado un crucifijo en el pecho. O sea, desde ahí ya realmente fue como que bastante perturbador. Sí, ahí sí ya Pero, ni sabes qué decir. A pesar de eso, digamos que después ya no llamó, porque lo que pasó fue que sí lo atacaron. O sea, realmente sí estuvo en el hospital. Y como les digo, dentro de las cosas que admiro de Juan Ramón es que sí se involucraba en los temas, en los casos. Entonces, él se dirigió a donde él vivía en Estados Unidos. No les quiero mentir, creo que era en Los Ángeles. Si no, pues ahí escuchen el caso. Pero Juan Ramón se dirigió a Estados Unidos, y de hecho esto lo comenta en su libro. Dice que fue a la casa de Josué y que lo recibió un mayordomo, digamos. Pero dice que lo que más le sorprendió o le impactó es que este mayordomo pues no parecía ni humano, ¿no? O sea, era un ser alto, gris,
y dice que traía un gato negro, o sea, bien cliché, ¿no? O sea, que traía un gato negro en el brazo. Y que le dijo, no, ¿sabe qué? Aquí no se encuentra, aquí no vive. Y sí encontró a Josué, pero se encontraba en un hospital. Precisamente, pues recuperándose del ataque que había sufrido. E incluso, pues su familia nunca lo apoyó. O sea, realmente Josué estuvo solo y Juan Ramón fue la única persona que le tendió la mano para ayudarlo a salir de esta situación. Hasta ahí nos quedamos en que se supone que Josué había estado en un monasterio, que ya estaba mejor. Y para el año 2011, Extra Normal, el programa que yo creo que ustedes ¿conocen Extra Normal? Sí, un clásico de pequeños. Que a pesar de que yo creo que pues muchas de sus investigaciones son medio... pues no, digamos que no son tan... Pero bueno, era la televisión abierta que teníamos como niños. O sea, yo creo que quien no haya visto Extra Normal o por lo menos haya visto un meme de eso, pues yo creo que sí debe de reconocer el programa, ¿no? Sí, o sea lo que sea, pues es un programa reconocido. Entonces en el año 2011 a Juan Ramón le entra la inquietud de poder grabar algo para la tele. Porque pues él ya había estado en la radio, incluso ya había llegado a aparecer con ciertas televisoras. Pero él nunca había tenido tal cual un espacio donde él pudiera presentar sus casos. Entonces decidieron que pues el primer caso que tenían que grabar era el que más había impactado al público, que es precisamente el caso de Josué. Pero dentro de lo que sucedió, Josué les pidió cosas muy extrañas. Por ejemplo, les dijo que tenía que ser en medio del agua, que ellos no podían saber ni podían ver dónde iban a estar. Tenían que estar vendados de los ojos hasta que estuvieran en el lugar tal cual. Y otro de los requisitos era que estuviera Juan Ramón. Sucede la entrevista, Josué empieza a decir que ya quiere salirse de esas cosas. A pesar de eso, pues ustedes ya vieron el video y díganme cómo se ve Josué. No, ¿Josué o Juan Ramón? Josué, o sea... tiene ataques en medio de la entrevista. Deja la entrevista colgada porque empieza a temblar, empieza a hacer cosas que dices, esto no es normal. Y además de eso trae pieles colgadas, él comenta que tiene trae un báculo que se supone que es un hueso humano, y él comenta que pues es un espíritu que tiene ahí arraigado, que es su protección y que no sé qué, a pesar de que él decía que según ya quería dejar esta cuestión del satanismo, que ya era, o ya quería ser un hombre renovado. Pues nos damos cuenta en la entrevista que no. Pero lo curioso es que dentro del desarrollo de esta entrevista, Juan Ramón tiene reacciones muy curiosas. O no curiosas para alguien que esté letrado un poco o que sepa más o menos por dónde va. En muchas ocasiones él se cubre el plexo solar, se nota que está bastante inquieto, mueve las manos. Y dicen los miembros de la entrevista que, por ejemplo, él a todos los saludó con la mano izquierda Josué, menos a Juan Ramón. A él lo saluda con la mano derecha. Y para quienes estén un poco impregnados acerca de temas de ocultismo, de esoterismo, pues ya saben que con la izquierda recibes y con la derecha das. Entonces desde ahí nos podemos poner a pensar pues bastantes situaciones. Termina la entrevista. Al día siguiente prácticamente Juan Ramón le es detectada una bacteria en el estómago, entra a quirófano y muere. El camarógrafo a los 2 días igual se siente mal, tiene un malestar en el estómago, lo tienen que meter al quirófano. Él no muere, pero pues sí tuvo que ser sometido a una operación de riesgo. E incluso el que era el entrevistador en esa entrevista, aparte de Juan Ramón, pues sufrió un aparatoso accidente de coche. Pero esto ¿qué nos lleva a pensar? Hay mucha gente que dice, no, pues no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, realmente son coincidencias, pero pues yo creo que pues sí hay bastantes cosas que uno podría pensar, no, pues yo creo que sí tuvo algo que ver todo lo que sucedió. Pues lógicamente sí, ¿no? O sea, yo creo que el contexto en el que se sometió Juan Ramón y todo su equipo, y aparte la vibra pesada que traía Josué, pues sí tienen que causar algún accidente o algún efecto ante eso, ¿no? Porque no es algo común o que normalmente estemos acostumbrados a ver o incluso a vivir, ¿no? Sí, incluso lo menciona el camarógrafo, ¿no? Que a media entrevista él viendo a Juan Ramón cubriéndose, él empezó a sentir ese malestar, ese mismo malestar lo empezó a sentir en el estómago. Realmente yo creo que ustedes,
son los que deciden al final de cuentas qué tanto tuvo que ver o qué tanto no tuvo que ver. Nosotros les dejamos aquí pues las pistas, todo lo que sucedió fuera de lo normal, pero yo creo que ustedes como escuchas pues tienen que darse una idea de lo que pasó. Pero bueno, antes de concluir este podcast quiero hacer una pausa. Y como la sorpresa especial el día de hoy, como ya saben, hemos estado intentando traerles varias anécdotas paranormales, casos que ustedes nos cuenten, porque pues es la finalidad del Baúl del Miedo, ¿no? Realmente nos gustaría que en un futuro se manejara de esta forma, que ustedes nos contaran sus experiencias. Pero ya no digo más, el día de hoy tengo un invitado especial que es... Pedro. Bueno, muchas gracias Roberto por invitarme a tu programa a contar aquí una anécdota y pues no sé cómo es la dinámica aquí. Pues mira, el día de hoy como sorpresa especial nada más quiero que les cuentes a los escuchas del Baúl del Miedo alguna experiencia paranormal que te haya sucedido a ti o a alguno de tus seres cercanos, cosas que sean inexplicables para ti. Bueno, yo recuerdo que cuando era niño en su casa, Gracias. hace como 7 años más o menos, mi tío, hermano de mi mamá, estaba con nosotros, estaba mi hermano menor, Emiliano, y estábamos jugando, él y yo. Entonces, cuenta mi tío que esa noche él estaba en la planta baja de la casa y estaba apagando todas las luces, ya era noche, ya era hora de dormir. Y empezó a ver a un niño que iba corriendo hacia la sala y lo fue siguiendo, gritando el nombre de mi hermano Emiliano. Entonces, al él irlo siguiendo, vio que se escondió detrás de uno de los sillones. Y él se asomó para buscarlo, y cuando se asomó no vio absolutamente nada. Entonces, él subió muy rápido las escaleras y llegó a mi cuarto, y fue muy grande su sorpresa cuando vio que mi hermano Emiliano estaba jugando ahí conmigo ese día. Esa es alguna de las experiencias que yo te puedo contar sobre, bueno, de origen paranormal, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido para ti la experiencia que más miedo te ha dado a pesar de que no la hayas vivido tú? La experiencia que más miedo me ha causado, bueno, la experiencia que más miedo me ha causado fue una que me contó mi papá. Él cuando estaba joven empezó trabajando como MP, entonces él viajaba hacia los municipios recorriendo, pues obviamente haciendo su trabajo, ¿no? Entonces iba un día de noche, bueno, más bien iba en la noche, como eso de las 2 de la madrugada más o menos, y vio en el camino que una señora de blanco iba pasando. Entonces él pues tocó su claxon para que se orillara y no hizo caso. Entonces él iba con uno de sus parejas, ¿no? De los MPs. Entonces él cuando dio la vuelta, bueno, volteó así el volante para esquivarla. Bueno, rozaron el vestido, esta manta que llevaba esta persona, y vieron como solamente si tuviera hueso y músculo, o sea, no se veía carne. No se veía nada de piel, o ni siquiera un rostro reconocible. Bueno, esa es una de las cosas que me llamó más la atención de las historias de terror, ¿no? Cuando era niño. Pues ese tipo de experiencias realmente son aterradoras. Yo recuerdo otra que les comparto a ustedes. Es de un amigo que, por ejemplo, Abel acá, si lo conoce, Manuel. Un saludo. Un saludo a Emanuel, hasta Tetepango, Hidalgo. Me contó alguna ocasión que él se regresó ya casi en la madrugada, en la noche, él vive en Tetepango. Entonces pues se tuvo que dirigir de Pachuca a Tetepango, pero mediante el camino viejo, que si ustedes saben es un recorrido por varios municipios y realmente ya en la noche pues ya está oscuro, o sea, realmente no hay muchas luminarias en el camino hacia este lugar. Él me comentó que, bueno, ya iba en un estado etílico más o menos, ya había ingerido un poco de alcohol, pero al llegar a una curva dentro de uno de estos pueblos se percató de que había, como tú dices, una mujer totalmente de blanco, pero ellos, a diferencia de lo que tú nos contaste, dicen que cuando se acercaron, o sea, cuando pasaron como literalmente al lado de ella, lo que les sorprendió es que no tenía pies. Entonces me dijo que luego se le bajó la borrachera, luego ya se le bajó todo, pero que realmente sí fue algo aterrador para él.
Pero bueno, el día de hoy Pedro no está solo, viene con un amigo que se llama... Mi nombre es Emanuel, soy amigo de Pedro. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Pues miren, la verdad yo ahorita pensando y escuchando todas estas historias, pues sí me pongo a pensar si esto fue paranormal o no. En algún momento pues anduve inmiscuido con personas que pues practicaban la religión santera, o no sé cómo llamarlo, pues, también creían en la Santa Muerte. Y alguna ocasión por no sé, ser tan escéptico en estas situaciones, pues me pasaron cosas, no sé cómo llamarlas, si psicológicas o tal vez físicas. Porque pues en muchas ocasiones, bueno, en distintas ocasiones, después de que iba a visitar a estos amigos que practicaban estas cosas, pues no sé, tenía yo sueños como de que, un ejemplo, mi ex me era infiel y me estaba haciendo infiel con una persona que tenía una chamarra verde. Y sucede que ese mismo día que sueño esa cosa, me levanto como muy molesto. Sí. Y digo, a ver, ¿qué onda con mi ex, no? O sea, ¿Qué pedo, no? me está haciendo ¿Qué infiel. sucede? El cigarro Y se me pone mal. al momento que la voy a ver, pues está con una persona que efectivamente tiene una sudadera verde. Y cosas como ese estilo, pues son las que la verdad me han pasado, ¿no? Algo como tal que yo haya visto, pues no. Pero algo que sí me han contado es que, por ejemplo, mi papá, él se dedica a ser profesor. Y bueno, en la secundaria donde estaba él, era una secundaria donde era una antigua hacienda. O sea, bueno, sabemos que las haciendas en México pues eran parte de un feudalismo, por así llamarlo. Y pues bueno, este feudalismo daba como consecuencia que guardaran su dinero enterrado y cosas como esas. Y de ahí desprendieran leyendas como que algún espíritu las cuidaba o algún tipo de ente pues protegía ese dinero, ¿no? Y él en alguna ocasión me llegó a platicar que pues por andar de curioso por ahí con otro precisamente con otro profesor que consiguieron una máquina detectora de metal, pues por ahí se encontraron algo que no les gustó, bueno, que no les agradó mucho. En este caso pues fue una ánima que vieron supuestamente en una figura de un niño y que esta salía de donde estaban los corrales de los borregos. Era una hacienda donde tenían corrales. Y pues los alumnos hacían sus prácticas ganaderas con borregos. Pero esta ánima pues salía de los borregos y obviamente los borregos se alebrestaban y se alocaban. Como si hubiera alguien realmente como ahí, si ¿no? realmente hubiera alguien ahí. Entonces al ver esto ellos pues bueno, dejan su práctica de buscar el dinero o el oro, si realmente había esa leyenda. Pues bueno, pues quedan muy, muy espantados. La verdad yo en el momento en que me la cuentan, pues estábamos precisamente igual como en este momento con varios amigos, pasando un momento agradable. Y pues sí estuvo muy, muy tremendo, bueno, escuchar eso de la boca de mi papá. Y luego incluso estas mismas historias que, aunque no te pasen a ti, te las cuentan, te dejan ciscado, ¿no? Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos cuentan, no, es que iba en la carretera, vi algo y luego a la siguiente que estás manejando, vas en carretera de noche y dices, Como no, que la piensas, ¿no? Sí, no me vaya a salir lo que No, y aparte son leyendas, ¿no? Que independientemente de cómo sea la figura que se describe, o sea, siempre hay algo, siempre va a haber algo rodeado de cierto objeto. Ajá, porque por ejemplo, pues siempre se ha dicho mucho eso que tú nos comentas, que anteriormente pues las personas sí solían guardar el dinero o enterrarlo o esconderlo, ¿no? Y se dice que muchos de estos tesoros o propiedades pues las custodian almas, seres paranormales. En mi pueblo, por ejemplo, se dice esa de que si hay oro, se va a ver como que brilla la tierra. O sea, esa es la que ya como que cuentan, porque luego en las montañas, pues como están, pues, se ven a lo lejos, cuando es la puesta de sol empiezan como que a brillar y como que eso. Entonces hay un cerro que de hecho le dicen el Cerro de la Campana, porque cuando es la puesta de sol,
brilla el cerro, entonces es como si estuviera una campana ahí que estuviera resplandeciendo. Y pues ese tipo de historias, pues sí, yo creo que son comunes que nos las cuenten como leyendas o cosas así, ¿no? Claro. Y ya para cerrar, les voy a contar una última anécdota. Esta me sucedió a mí. Realmente sí me han pasado muchísimas cosas. Yo creo que tendría que hacer como uno particularmente para contarles todas, pero dentro de las que más me llegaron a sorprender o realmente impactar, fue en una ocasión en la que yo me encontraba en una lunada de un amigo. Había sido su cumpleaños, yo tenía 15 años, 14. Este amigo cumplía 18. Entonces pues nos invitó a una lunada porque él tenía una banda y que iban a tocar. Todo esto era en su casa. Entonces imagínense que estaba un patio, una cochera donde guardan los coches, y había un pequeño patio que era donde estábamos nosotros pues divirtiéndonos, ¿no? De alguna manera. En cuanto entró la noche, pues ya saben que es común, como decíamos, que pues en este tipo de reuniones pues empiezan a contar historias de terror, ¿no? Para esto pues siempre, como es un tema que siempre me ha apasionado, pues tengo muchísimas, ¿no? En ese momento yo le conté a todos los que estaban ahí una que se llama El caso de Clarita, que igual es un caso de Juan Ramón Sáenz, en donde habla de una chica que fue poseída y ¿no? Pero lo sorprendente es que cuando estaba yo a mitad de la plática, solo había, o sea, realmente lo impactante es que solo había un foco, que era el que estaba en la cochera y era el que más alumbraba, porque como les digo que estaban tocando, pues en la cochera estaban estos chavos con todos los instrumentos y la banda, y justo acá estaba el patio a la izquierda, y entonces nosotros estábamos entre entre el patio y la cochera, pero la única luz que nos alumbraba tal cual, pues era la luz natural del cielo. Como les digo, ya era noche, o sea, no había sol o algo así. Llego a una parte importante de la historia y de repente vemos una luz en el cielo que se apaga y de repente se va la luz. O sea, de repente encima de nosotros, porque pues estábamos todos acostados mirando hacia el cielo, se posiciona una luz azul arriba de nosotros, desaparece y se va la luz. Y ya desde que pasó eso, pues ya no quisieron seguir escuchando historias de terror claramente. Y pues nunca le encontramos una explicación tal cual. Pero bueno, ya con este caso cerramos. Les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy. A Abel. Un saludo para todos y gracias por habernos acompañado. Gracias. Manu. Gracias por invitarme y pues espero hayan disfrutado de lo que hablamos. Pedrito. Muchas gracias por haberme invitado y espero que tengan una linda noche. Emanuel. Que no, pues qué agradable momento, la verdad, compartir estos momentos con ustedes. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado la noche de hoy. Esperemos que esto les guste y ya saben que si quieren seguir escuchando este tipo de relatos y toda esta cuestión paranormal o sobrenatural, pues pueden seguirnos en YouTube como El Baúl del Miedo, Investigación Paranormal, en Facebook como El Baúl del Miedo, y ahí vamos a estar compartiendo todo lo que venga en adelante. Buenas noches, gracias. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos, masones illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos, masones illuminatis y muchas cosas más.
de nadie